Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 3 de febrero de 2017. Un calendario económico para destacar, ya saliendo el feriado chino, se dio a conocer un indicador de PMI Caixin en el que, si bien es cierto, se mantiene en terreno expansivo, se observó algo de desaceleración. Por otro lado, también entrando en temas de PMI para la zona, para la Unión Europea, y para la zona euro mejor, se dio a conocer también el PMI de servicios, con el que se observó algo de mejor dinámica para el tema europeo, un poco por encima de la medición preliminar. En el Reino Unido también se dio a conocer PAC de servicios, este sí un poco más débil, si bien es cierto sigue estando en terreno expansivo. El sector de servicios mostró una desaceleración interesante, pasando de 56.2 a 54.5, el mercado esperaba un efecto, un cambio un poco más moderado. Con relación pues entrando pues a Estados Unidos, hoy tal vez lo más interesante para el mercado tiene que ver con indicadores del mercado de empleo y también más adelante indicadores del ISM no manufacturero. Los indicadores de empleo ahorita los vamos a dar un poco más detalladamente, y en el caso colombiano, publicaciones del IPP hoy y mañana IPC. Hay algo de contradicción en algunas fuentes frente a lo que se puede esperar. Hay un amplio rango de pronósticos para el caso de inflación colombiano. Nosotros parte baja 0,73% y algunos de mercado incluso en niveles cercanos a lo que fue la inflación del año pasado del 1,20. Con relación a este tema de inflación para el día de mañana, ustedes pueden ver aquí el promedio está al 0,91, como mencionábamos nosotros casi estamos 20 básicos debajo de ese nivel, estamos al 0,73, y hoy hay indicadores o descripciones de dinámica de precios de alimentos para el mes de enero que aparentemente fueron un poco más positivos de lo históricamente registrado para el mes de enero, teniendo en cuenta que las heladas características de este año ya no han sido tan persistentes. Con relación ahora sí al mercado laboral de Estados Unidos y las cifras que se están esperando para el día de hoy, ustedes están observando ahora acá la gráfica superior con las expectativas de generación de empleo. El sondeo de Bloomberg está por encima de lo que ha venido siendo publicado en los últimos 3 meses más o menos, y para esta ocasión la expectativa está cerca de los 180.000. Los últimos días ha sido revisada al alza, comenzaron a niveles cercanos a los 165.000, pero como el dato de generación privada de empleo del pasado miércoles fue tan positivo, 246.000 puestos de trabajo, y las cifras de ayer de solicitudes de subsidios de desempleo en el promedio 4 semanas está en mínimos históricos, entonces ha habido algo de revisión al alza. Entonces, por un lado, una expectativa muy favorable en generación de empleo. Recuerden esa línea roja de una necesidad cercana a 120.000 puestos de trabajo nuevos para mantener la tasa de desempleo inalterada en los niveles actuales, que son del 4,7%. Y en la parte inferior, tal vez el otro factor que empieza a generar algo de interés en varios análisis y ya ha sido partido en nuestros comités en varias ocasiones, tiene que ver con los incrementos salariales cercanos a los máximos de los últimos años, pero todavía no comparables a otros momentos de recuperación, acercándose al 3% de incremento en términos mensuales. El incremento sería del 0,3% en esta ocasión. Interesante es que hay más empleo y al mismo tiempo también hay una mejor remuneración, por eso continúa la confianza sobre el consumo interno en los Estados Unidos. En relación pues a anuncios que se han dado a conocer recientemente en China, una sorpresa por parte del Banco Popular, que es el Banco Central, incrementó la tasa de corto plazo. Recuerden que al comienzo de semana habían realizado unos incrementos también muy tímidos en la parte media y larga, o más bien en esas facilidades de liquidez de mediano plazo, de 6 y 1 año. 6 meses y 1 año, y el día de hoy se dio a conocer un ajuste de 10 puntos básicos en la tasa de corto plazo. Se ha especulado que puede ser para controlar un poco el debilitamiento del yuan, otros consideran que es para controlar el excesivo apalancamiento, otros también están afirmando que es para controlar un poco la burbuja inmobiliaria, pero digamos que el mensaje es lo más importante acá, más que el movimiento de solamente 10 puntos básicos, es como preparar al mercado eventualmente también a un cambio de ciclo monetario en China, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de crecimiento del año 2016. Y también viene amarrado de una importante salida de capitales del año 2016 en China, 750.000
o 725 billones de dólares de salida de China, lo que hizo que cayeran las reservas internacionales en cerca de 320 billones, y pues tal vez este mensaje de empezar a incrementar tasa de interés de corto plazo pueda ser como ese anuncio que esperan los mercados para frenar debilitamiento del yuan. Recuerden lo que ha mencionado Donald Trump con relación a China, a Japón y a Alemania, y precisamente en esto las autoridades chinas dijeron que ellos no han manipulado su moneda en los últimos años y que no esperan entrar en una guerra comercial con los Estados Unidos. Esto es muy parecido a lo que sucedía en los momentos de crisis en los Estados Unidos, con una reserva federal muy laxa, precio del dólar en mínimos históricos, pero al mismo tiempo haciendo referencias las autoridades de Estados Unidos que ellos buscan un dólar o buscaban un dólar fuerte. Entonces esto es más algo diplomático, pero en términos reales lo que termina sucediendo es la subvaloración de monedas. Y Japón está pasando en cierta medida como la pipa de la paz a Estados Unidos. Va a haber una visita el 10 de febrero donde el primer ministro japonés va a mostrar un plan de inversión que tiene el gobierno de Japón en los Estados Unidos para exportar tecnología y poder generar cerca de 700.000 puestos de trabajo en el sector de infraestructura. Esa generación de empleo no es en Japón, sino es una generación de empleo en los Estados Unidos. Con relación a Estados Unidos, entonces, interesante hoy, el presidente Donald Trump podrá firmar un decreto en el que se va a empezar a hacer la revisión de la ley Dodd-Frank. Recuerden que esa ley se hizo para evitar una nueva crisis financiera y esa revisión aparentemente no está en línea con las expectativas que tiene el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal. La Reserva Federal considera que esa ley ha sido importante y ha servido para garantizar la estabilidad futura del sistema financiero. Y por otro lado, también Donald Trump hoy podría, de acuerdo a especulaciones, implementar nuevas sanciones en contra de entidades iraníes por temas de terrorismo y los nuevos ensayos balísticos. Recuerden los misiles de esta semana que pues han generado un poco de tensiones al interior de la ONU. Comenzando en Europa, pues lo más importante, además de ese PMI, un poco por debajo de lo esperado, también tiene que ver con declaraciones del presidente del Banco Central Europeo haciendo advertencias a todos esos o a la población europea de apoyar partidos euroescépticos, diciendo que esos beneficios de la salida de los países de la zona de euro son más una ilusión que una realidad. Y en Colombia, que llevamos varios días sin casi información, hoy tenemos varios anuncios. El primero de ellos tiene que ver con las exportaciones. Si bien es cierto, en diarios de información hablan de un desplome del 13% en el año 2016, nosotros resaltamos ya la recuperación del último mes, con unas exportaciones de 3.4 billones de dólares. El mercado esperaba algo inferior a 3 billones y el anterior dato había sido de 2.7. Es decir, si ustedes hacen, no se debería hacer, pero pues para tener una visión de largo plazo, si los siguientes 11 meses fueran igual a de diciembre, en acumulado 12 meses tendríamos exportaciones cercanas a 36 billones de dólares y no los 31 que se registraron durante el 2016, es decir, sí sería una mejora ya en esa dinámica de aquí en adelante, más a efecto precio que por cantidades, pero de todas maneras eso es importante para ir reduciendo el déficit externo colombiano. Por otro lado, y esto es una alerta que hay que tener para el mes de febrero, los transportadores han afirmado que el gobierno incumplió su compromiso del año 2016. Recuerden lo que sucedió en el mes de julio con los precios de los alimentos, algo que no se había anticipado en ese momento y que generó una mayor inflación, y dijeron que como no han cumplido, probablemente el 20 de febrero puedan llegar nuevamente a una medida de paro del sector transporte. Y por otro lado, desde el lado positivo, el tema del fenómeno del Niño ya fue tema del pasado. Los embalses en Colombia están generando cerca del 80% de la energía que se consume, y por otro lado el nivel de almacenamiento ya está en la media histórica. Y para cerrar, desde el lado corporativo, se aprobó una capitalización de ISA Perú por cerca de 44 millones de dólares por parte de los accionistas de Transelca. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. El mercado, después de presentar pérdidas consecutivas durante las últimas, está recuperándose levemente. Esta mañana estábamos viendo avances importantes en las acciones en Estados Unidos. También vale la pena destacar, pues después de esta semana de fuerte volatilidad y cambios en el mercado, prácticamente vemos la mayoría de avances semanales. Los últimos 5 días, bolsas como la de Jamaica, Estambul, Croacia,
se destacan por sus buenos desempeños. En Latinoamérica, México un avance del 2.60%, Argentina un 2.54%. En el lado negativo, como podemos ver, pues pérdidas limitadas en los diferentes índices a nivel global. Aquí simplemente se destacan las acciones o las empresas que transan en Abu Dhabi y Qatar, y también en Latinoamérica pues el retroceso del 1.63% en las acciones de Brasil. En Estados Unidos, entonces, estos futuros hacen pensar que podríamos tener una apertura positiva. Fíjense ustedes cómo el índice Dow Jones y los futuros del mismo se ubican tratando de atacar la zona de los 19.900 puntos. El día de ayer el índice Standard & Poor's había avanzado levemente y había completado un retroceso semanal de cerca de 0.6%. En resultados corporativos en Estados Unidos, simplemente destacar para esta jornada compañías como Philips y Hershey's, y a la fecha 274 compañías de las que hace parte el Standard & Poor's pues han entregado resultados. Aquí simplemente vuelve a destacarse que el 74% de las mismas ha entregado resultados positivos o por encima de las expectativas de los inversionistas o de los analistas. Sin embargo, esta expectativa o estos resultados son inferiores, o este desempeño es inferior a la entrega de resultados anterior, donde observamos una entrega de resultados que sorprendió a los diferentes inversionistas en un 76%. También, como ustedes pueden ver, casi 77%. Como ustedes pueden ver, pues prácticamente todos los sectores que listan en Estados Unidos entregó se comportó mejor que las expectativas de los inversionistas, algo que no está ocurriendo tampoco en esta entrega de resultados que ya está entrando a su etapa final. Buen día para todos. Respecto al mercado local, vemos como el índice Colcap tuvo una jornada positiva con una variación del 0,66%. El índice entonces se mantiene dentro de este nivel de congestión importante, cerró por encima del nivel de los 1.360 puntos. Vemos cómo se está enfrascando entonces dentro de un canal lateral, tener cautela y mantener, digamos que, precaución dentro del índice, dado que la tendencia todavía no es clara y ha tenido varias señales confusas dentro del movimiento en las últimas jornadas. La acción que vemos el día de hoy es Nutresa. Vemos como esta tuvo una jornada positiva con un avance del 0,84%. Esta ligera corrección al alza obedece al acercarse entonces al nivel de entrada de los 24.400 pesos. Está por debajo del mismo, pero vemos cómo continúa entonces con esta tendencia a la baja que fue anunciada para mediados de enero, y continuaría entonces con miras a alcanzar el próximo nivel técnico sobre los 23.500 pesos. La segunda acción que veremos el día de hoy es Canacol. Esta tuvo uno de los mejores comportamientos en la jornada anterior, con una variación del 2,17%. La acción está intentando corregir la bajada tan fuerte que tuvo desde comienzos de enero. El anuncio del cambio de tendencia vemos cómo también se presentó para inicios mes, y se debe tener cautela, dado que vemos también el deterioro bastante fuerte que ha tenido en la tendencia estructural, donde ustedes pueden ver que está mencionado por el oscilador en la parte de abajo, está cambiando, y entonces nos podría dar indicios de un cambio de tendencia también a largo plazo. Ricardo.
Buenos días para todos. En anuncios corporativos solo tenemos algo que mencionar y es que Cemex ha anunciado que entregará sus resultados corporativos la siguiente semana, el día jueves, es decir, el día 9 de febrero del 2017. Con esto, pues como es costumbre, empezamos la jornada de entrega de resultados. Cemex siempre entrega con prácticamente 1 o 2 semanas de anticipación con el resto de los emisores, entonces la fuerte jornada de entrega de resultados podría venirse a dar la tercera semana y la cuarta semana de febrero. En nuestro espacio permanente, simplemente mencionarles que respecto a ISA, pues no hay ningún fundamental significativo, simplemente ayer la acción cerró con una variación positiva del más 57%. En Ecopetrol hubo un anuncio pues que nosotros no consideramos relevante. La compañía comunicó en información relevante que había sido multada por alrededor de 100 millones de pesos, teniendo en cuenta un atercado con lo que es el Ministerio de Trabajo. Ecopetrol no está de acuerdo en esta multa y comentó que iba a impugnar la multa. Otro emisor acá que tenemos es CTV. La acción cerró ayer con una variación positiva del 0.63%. Sobre esta acción, varios comerciales me han preguntado por qué la acción está cayendo. No es que la acción caiga, realmente esta acción digamos que no tiene un fundamental específico a seguir. Esta acción se mueve según avance el proceso de enajenación por parte del Distrito de Bogotá o según los flujos de mercado. Igual tengan en cuenta que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el precio de referencia para ETB es alrededor de los 700 pesos en esa enajenación que posiblemente va a ser el Distrito de Bogotá. Y finalmente en Isagen no hubo una negociación el día de ayer, la acción continúa sobre los 3.500 pesos, precio registrado el 30 de enero del 2017. Gracias, Ricardo. Con relación a flujos de acciones, el día de ayer la Bolsa de Valores de Colombia publicó el documento donde extractamos lo siguiente. En enero hemos identificado que tanto fondos de pensiones como inversionistas extranjeros han vuelto a ser compradores netos de acciones, aunque un poco más moderado de lo que fue al cierre del año 2016. Son más de 100.000 millones por cada uno de estos importantes participantes de mercado, sobre todo considerados participantes institucionales. Dentro de lo que identificamos que compraron durante el mes de enero, principalmente una sustitución de acciones de Bancolombia ordinaria por Bancolombias preferenciales, es decir, fondos de pensiones compraban ordinarias, vendieron preferenciales, pero fue más la venta de preferenciales que de adquisición de ordinarias. Y esto que vendieron básicamente de este emisor fue asumido por inversionistas extranjeros. Tal vez el mensaje más interesante en esta ocasión tiene que ver con la acción de Ecopetrol, nuevamente adquirida tanto por fondos de pensiones como por extranjeros, y en este frente hay que decir que esas compras fueron cercanas a 57.000 millones de pesos por parte de fondos de pensiones. En los últimos 6 meses la compra de estos fondos de pensiones de acciones de Ecopetrol ha sido de 105.000 millones de pesos, es decir, esto es un mensaje interesante ya de confianza además de largo plazo. Todavía esto no ha venido sucediendo con acciones de Grupo Éxito. Los fondos de pensiones siguen vendiendo. Durante el mes de enero hicieron liquidaciones cercanas a los 11.000 millones de pesos. Y algo que hay que estar sondeando es que están viendo los fondos de pensiones en concreto. Hicieron unas compras en enero puntuales de 30.000 millones de pesos, bien interesante. Continúan también haciendo algunas compras en acciones del Grupo Argos preferencial. Mientras tanto, los extranjeros compraron la mayoría de emisores del mercado colombiano. Y pues básicamente destacar nuevamente esa buena evolución de inversionistas institucionales en nuestro mercado accionario. Bien, gracias Daniel. En lo que tiene que ver con el mercado de monedas,
estamos viendo un mercado que se mantiene en la expectativa ya en 2 minutos de la publicación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, prácticamente no hay evoluciones representativas durante esta jornada, pero sí vale la pena destacar entonces aprovechar este fin de semana después de que hemos visto varios ataques al mercado del dólar y a esta moneda, que podría ocurrir después de o un cambio de evolución que pues se podría presentar mejor en el largo plazo. Les recuerdo que esos mensajes de cautela y esa intervención verbal pues han llevado a que el dólar se debilite durante esta semana. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, estamos señalando el índice de monedas creado por Bloomberg ya hace más de 10 años, y lo que nos llama la atención realmente es observar cómo en la parte inferior se ve cada vez que existe un cambio en el indicador técnico MACD, se observa de esa misma manera una corrección o una caída en el precio del dólar en 3 de las 4 oportunidades donde este evento ha ocurrido en más de un 15%. Esta gráfica, que es una gráfica semanal, pues lo que podría señalar y lo que nos llama la atención en este momento es que ese cruce está ocurriendo en esta semana, cuando estábamos viendo que el dólar pues estaba perdiendo terreno contra las principales monedas. Y entonces aquí la pregunta es que si esa intervención verbal que está haciendo Donald Trump y diferentes funcionarios de su gabinete podrían realizar un cambio estructural en el comportamiento del dólar para los próximos años frente a las principales monedas. Esto obviamente también afectaría el desempeño del dólar contra el peso colombiano, que como lo hemos observado desde el mes de enero pues ha venido presentando una corrección importante en su tipo de cambio. Para ser un poco más específico en lo que podría ocurrir en Colombia, veamos cómo después de haber atacado la zona relevante de los 2.900 pesos durante la semana anterior, una zona que veníamos monitoreando desde hace ya varias jornadas, fíjense ustedes que aquí se está empezando a armar un canal bajista bien importante también de manera estructural, y entonces para la jornada de hoy esta zona de 2.870 de la que habíamos hablado ayer es una zona supremamente importante, un soporte que debe ser atacado, y ahí es donde debemos particular atención, pues podría empezar o podría incluso llegar a visitarse esa zona de los 2.822. Esa zona fue visitada y fue atacada también en el pasado, en abril del año 2016, en septiembre del año 2016 en 2 oportunidades, y entonces por esa razón esa potencial tendencia o ese cambio de tendencia y esa modificación obviamente animada por la intervención verbal, vuelvo y repito, de los funcionarios de la nueva administración Trump, podrían cambiar de manera estructural el comportamiento y el desempeño del dólar para los próximos años. En lo que tiene que ver con el mercado de crudo, pues no han ocurrido grandes cambios desde el día de ayer, cuando estábamos monitoreando esta zona importante de los $53.70. Vean ustedes que el precio del crudo se mantiene prácticamente sin grandes variaciones. Importante pues monitorear esta potencial ruptura de esta zona de resistencia sobre los $54.50 el barril para el WTI, zonas interesantes para tomar posiciones largas sobre los 53.29. Les recuerdo que nuestro indicador de tendencia aún señala fortaleza en las posiciones largas. Noticias relevantes, pues simplemente tener presente que los miembros de la OPEP pues han cumplido con cerca del 60% de su objetivo de reducción. Algunos inversionistas estaban hablando esta mañana de que muy seguramente el esfuerzo que tendrían que hacer estos países debería ser mayor en los próximos meses para reequilibrar los precios del crudo. También se estaba hablando
que Estados Unidos podría anunciar nuevamente algunas sanciones sobre Irán después de esa noticia que se escuchó en los medios acerca de una prueba de misiles, y más tarde, a mediodía, pues se dará a conocer este dato que ha sido bien importante durante los últimos meses, y es el dato de plataformas activas en Estados Unidos, que como podemos ver la semana anterior volvió a incrementarse desde 551 a 566 plataformas activas en Estados Unidos. Eso es todo por ahora. Los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de ERES hemos visto cómo desde el día de ayer, después de la inacción de la Reserva Federal de dar un plano más agresivo en su subida de tasas, la renta fija se ha valorizado. Es como vemos que hoy ya estamos operando al 6.60 luego de la reacción de los bonos del Tesoro después del dato de crecimiento de empleo en Estados Unidos de las nóminas no agrícolas. Entonces, muy pendientes mañana al dato de inflación, 12 del día. Como bien lo decía Daniel, existen muchas percepciones en el mercado, o sea que puede haber sorpresas en el dato de mañana, aunque seguimos manteniendo nuestra recomendación de cautela en el rango 6.60-6.55. Realmente ese rango es el que nos debería marcar un soporte importante, el cual no debería tener mucho espacio abajo, como lo hemos venido diciendo en los últimos días. Entonces, mucha cautela en las posiciones largas en estos niveles, debido a que puede existir una alta volatilidad con el dato mañana de inflación presentado en Colombia. Les recomendamos a nuestros asesores no colgar, por favor, que no tienen una información importante para decirles. Bueno, antes de dar esa información interesante, ver ya fue publicado el dato de generación de empleo en Estados Unidos. Por un lado, superó las expectativas, cerca de 230.000 puestos de trabajo. Pero por el otro lado, la otra cifra donde estábamos muy interesados, que tiene que ser el tema de incremento salarial, estuvo por debajo de lo esperado. Entonces, interesante acá ver que ambas cifras tienen como una lectura un poco contradictoria, y esto ha servido para que las tasas de tesoros no suban, sino desciendan un poco. Tengan en cuenta que hoy va a ser la primera declaración de un miembro de la Fed luego de la reunión del pasado miércoles, Charles Evans. Y por otro lado, lo que sucedió en el mercado japonés, en el que la entidad, después de observar esas tasas que miramos ayer un poco contradictorias, niveles de 0.11%, cuando su política monetaria está en la del 0% al plazo de 10 años, pues han entrado pues a intervenir e incrementaron las compras de títulos en Japón. Con relación a algo estructural, aquí tenemos un índice de inflación, de sorpresa inflacionaria que calcula Citigroup, con el que estamos viendo básicamente que en el mundo la inflación ha venido superando las expectativas de mercado. No quiere decir este índice cuál es la inflación observada, sino más bien cuál es la sorpresa inflacionaria, mientras que en Estados Unidos la sorpresa no ha sido importante, el mercado lo ha, digamos, en cierta medida estimado de una forma más adecuada. En el mundo en general se ha habido sorpresa inflacionaria al alza. Recuerden que en Colombia vamos en el sentido contrario, vamos para abajo, pero digamos que en el mundo lo que se está incrementando, y sobre todo en mercados emergentes, es un incremento de la inflación, y esto está alineado con el cambio de percepción internacional sobre lo que pueden hacer los bancos centrales o los principales bancos centrales en el mundo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por participar en el comité GSC. Norway Environment Agency wants mandatory plastic recycling.